La palabra, le voy a invitar, hermano, a que vaya a la primera carta a los Corintios. Recuerde que ahí es donde estamos meditando. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 7. Cuando lo tenga, lo puede indicar con un fuerte amén. Vamos a estar viendo, recuerde que estamos ya en los versículos 20. En delante, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: cada uno en el estado en que fue llamado, en este se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es del Señor, o libertado es por el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, dice: no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que necesite, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea, ¿en qué? En el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será la que se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Hasta ahí. Tome su lugar, amado hermano. Bendecimos el nombre del Señor, porque Él es bueno. Amén, hermano. Gracias al Señor por su palabra. En esta tarde, hermanos, recuerde que la semana antepasada estuvimos viendo la importancia, hermano, del matrimonio. Amén. Vimos un mensaje acerca de los casados, la importancia que tiene el matrimonio para el Señor, y los consejos prácticos que Pablo da a aquellos matrimonios, tanto en el Señor como aquellos donde existe un solo creyente en el matrimonio y el otro es incrédulo, ya sea hombre o mujer. Pablo da consejos prácticos, consejos de parte de Dios, no es
no son alternativas que si queremos tomarlas o no, son mandamientos del Señor. Amén, hermano. Pablo dice, digo yo, no digo yo, sino el Señor. Y en otra ocasión también él dice, esto lo digo yo, no el Señor. Sin embargo, eso no resta validez. Como si Pablo, hermano, diera al lugar a que si lo queremos hacer, pues lo hagamos, y si no lo queremos hacer, pues no lo hagamos. No. Pablo dice, yo también tengo el Espíritu del Señor. Y de parte del Señor, aunque el Señor cayó en este asunto, yo doy esta forma de hacer. Y era pues prácticamente de parte de Dios, y entonces eso representa ser una orden para nosotros. Amén, hermano. No es opción. A veces, hermano, el creyente ve la Escritura y las cosas que de alguna manera le agradan, dice, estas para mí está bien, son mandamientos, pero las que no le agrada, dice, aquí son opciones. Y no, hermano, la Biblia no se puede leer ni entender de esa manera. Lo que el Señor manda no es opcional, es mandato. Amén, hermano. ¿Sí o no? Amén. Y en el trabajo, hermano, cuando alguien nos da una orden, alguien que es superior a nosotros, el jefe, el supervisor, ¿sí? Nos da una orden, hermano, usted o cumple la orden o usted no cobra, ¿verdad? Y no creo que dure mucho en el trabajo si usted se mantiene en rebeldía. Un rebelde, hermano, una rebeldía es evidencia cuando usted no acata una orden de un superior. Amén. ¿Cuánto más en las cosas del Señor, hermano? Amén. Si en el trabajo obedecemos, ¿cuánto más no al Señor, hermano? Si en lo temporal obedecemos, ¿cuánto más debería de ser nuestra obediencia en las cosas eternas? Me explico, hermano, no son negociables. No es que si me agrada, si no me agrada. No, hermano, usted no puede poner en tela de juicio los mandamientos del Señor. Los mandamientos son mandamientos y uno debe obedecer de corazón. Amén. Tampoco a regañadientes. Usted debe de entender el porqué del mandamiento. Amén. No solamente obedecemos a ciegas. Gloria a Dios, hermano, que tenemos un Señor que nos enseña su palabra, nos enseña el camino, nos alumbra el camino y no nos dice obedezcan, ¿sí? Sin entender. Obedecemos a Dios, hermano, con entendimiento, a la luz de su palabra. ¿Ok, hermano? Y eso no nos permite a nosotros obedecer a la fuerza. Obedecemos no de manera ciega, obedecemos de manera consciente. Amén, hermano. Con amor obedecemos al Señor. ¿Ok, hermano? Por eso los mandamientos del Señor para nosotros no son gravosos. En ese sentido, no son una carga pesada. Una de las cosas que el Señor le dijo a Israel en el Antiguo Testamento es que les reprochó que su palabra, sus mandamientos fueran para ellos un peso en sus espaldas. Y eso fue un gran pecado, hermano, delante de Dios, una afrenta, porque Dios les dio sus mandamientos para bendecirlos. Amén, para hacerles bien. Lo mismo, hermano, cuando nosotros vemos los mandamientos del Señor, no debemos cuestionar si lo haremos o no, simplemente hay que obedecer de corazón al Señor. Amén, hermano. Eso evidencia que Él es mi Señor. Amén. Fíjese lo que les dirá el Señor a muchos en aquel día. ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que os mando? Amén. Entonces, hay cosas, hermano, que están implícitas y claras y son mandamientos expresos, ya muy claros, y no los podemos, hermano, hacer a un lado. Hay que obedecerlo. Y gloria a Dios porque Dios nos da la gracia y el poder por su Espíritu que mora en nosotros de poder obedecerlo. Antes era imposible para nosotros, hoy lo podemos hacer. A Dios sea la gloria. Amén, hermano. Hoy, hermano, nos vamos a encontrar ante un pasaje en esta epístola que trata de un tema tanto del matrimonio como de la soltería. Amén, hermano. Es un tema que es relevante. Ya vimos la parte del matrimonio donde Pablo nos dice, hermano, las condiciones en las que un matrimonio debe prevalecer. Un matrimonio en Cristo siempre debe velar y preservar la unidad. Amén. No es opción para un matrimonio cristiano el divorcio. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dice la palabra y así hay que aprenderlo. No hay opción para un matrimonio que está en Cristo. Cuando ambos están en Cristo, dice Pablo, no se separen. Amén. Pero también ahí estaba el caso, hermano, donde un matrimonio era formado por un creyente, ¿sí? Y uno que no era creyente. Es decir, en la iglesia de Corinto vienen de una cultura pagana, pero Pablo trae el evangelio de Jesucristo. Mucha gente conoce al Señor, Dios la salva y empiezan a vivir a la luz de la verdad, a la luz de la palabra.
Y hermano, esto para muchos fue un tropiezo porque muchos pensaban que quizá era mejor separarse del esposo o la esposa que no conocían a Dios, porque algunos entendían, hermano, que de acuerdo a la cultura griega, hermano, que eso podría traer contaminación. Y entonces ellos decían, bueno, ahora que yo conozco al Señor, es mejor que yo me separe de mi esposo o mi esposa que no conocen al Señor. Y entonces se le escriben a Pablo estas cuestiones, estas inquietudes, y Pablo responde. Inicia Pablo en el capítulo 7 diciendo, respecto a lo que ustedes me escribieron, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Y está Pablo contestando estas inquietudes y les dice a esas personas que piensan que es mejor separarse de su esposo o esposa incrédula para santificar el matrimonio, dice Pablo, no, eso no debe de ser así. De hecho, es todo lo contrario. Tú debes de permanecer dentro del hogar. Tú debes quedarte allí. Dice, si el incrédulo o la incrédula no quieren permanecer unidos a ti, bueno, entonces está bien, sepárate. Ok, hermano, si ellos se quieren divorciar por causa de tu fe y él te abandona o te desecha, entonces sí, ninguno de ustedes está sujeto a servidumbre, sepárese. Amén. Pero mientras ella o él consientan en vivir contigo, quédate. Amén. Porque ¿quién dice, quién te sabes, o sea, cómo sabes tú, mujer, le dice Pablo, si tú no harás salvo a tu esposo o salvo a tu esposa? Dice, porque si ustedes se separan, entonces sus hijos vienen a ser inmundos, ¿ok, hermano? O vienen a ser bastardos, como si no tuvieran un padre, una madre, ¿ok, hermano? Pero dice, pero no, sino que si tú eres creyente y tu esposo no, o viceversa, quédate en el hogar. Dice, porque eso santifica el matrimonio, santifica al esposo o la esposa, o santifica también a los hijos. Amén, hermano. Veíamos la bendición de ser, hermano, un miembro en el cual quizá en su hogar usted es el único creyente. Gloria a Dios, hermano, porque ahí está la bendición en ese hogar. Amén, hermano. No se entristezca diciendo yo soy el único que estoy luchando y nadie quiere creer. Gloria a Dios, porque la luz la tiene el Señor con tu vida, hermano. Dios quiso meter la luz del evangelio a través de tu vida en ese hogar, en ese matrimonio, en esa relación. A Dios sea la gloria. Amén, hermano. Y ahora estamos viendo, hermano, la parte también de la soltería y algunas otras cuestiones que vamos a ver aquí más adelante. Amén. Pablo comienza, hermano, este pasaje hablando sobre el estado en el que cada uno se encontraba cuando se convirtió al Señor, ¿verdad? Leíamos en el versículo 20, dice, cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. ¿Ok? Ahora, escuche bien, hermano. Dentro de la iglesia había casados, como estas cuestiones que veíamos, pero también había solteros. Amén. Tanto hombres como doncellas o mujeres vírgenes. Amén. Y de alguna manera, hermano, ellos también querían saber si era lo mejor unirse, ¿sí? Porque veían a los demás en su matrimonio y entonces ellos querían saber si era correcto ellos, por causa de la cultura que ellos traían arrastrando, hermano, y no sabían si quizá era mejor quedarse soltero o casarse. Y entonces Pablo da una respuesta práctica a unos y a otros. Amén. Es decir, por ejemplo, Pablo habla, hermano, de algunos, dice, cada uno como llegó al Señor, así quédese. Ahora, Pablo tenía razón para decir esto. Por ejemplo, hay solteros, hermano, tanto hombres como mujeres, que lamentablemente la idea de nuestra cultura es que cuando tú llegas al matrimonio, ¿sí? Y es como un lugar donde prácticamente los problemas se acabaron, tus vacíos se fueron, se llenan en ese momento una vez que te casas. Y hermano, a veces ven esa parte como un ideal, como una meta, como un objetivo a cumplir y necesario. Amén, hermano. Y Pablo les enseña que ambas cosas tienen sus pros y sus contras. Amén, hermano. Y muchos de los jóvenes de hoy en día, hermano, piensan que cuando se casen, entonces realmente van a hacer muchas cosas, van a ser felices, van a entender muchas cosas. Y hermano, el deseo de ellos es más que ¿cómo le puedo decir? Buscan como un ideal, buscan como llegar a ser felices. Cuando yo entonces encuentre a mi esposo, yo sé que Dios tiene a ese hombre preparado para mí o a esa mujer preparada para mí.
Y ese va a ser el tiempo, el momento ideal. Y piensan que, hermano, van a pasar los momentos tristes cuando hayan complementado su vida con otra persona. Y Pablo los pone, ¿cómo le puedo decir? Les pone los pies, los ubica prácticamente. Amén, hermano. Y esto no quiere decir, hermano, que Pablo esté desprestigiando el matrimonio. ¿Ok, hermano? Porque inclusive ya vimos versículos antes donde Pablo habla de mantener la unidad. Amén. Pablo en otros capítulos, como en Efesios capítulo 5, 25, dice, los maridos amen a sus mujeres. Amén, hermano. Ámenlas como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y pagó el rescate, porque un día va a presentarse la gloriosa, sin mancha, como una novia que no tiene contaminación. Amén, hermano. O sea, habla del amor de una manera tan bella. Por eso muchos teólogos piensan que Pablo habla con ese lenguaje tan comprensivo para él, porque piensan que quizá él estuvo casado. ¿Ok? No voy a asegurar que así sea, pero ellos dicen la manera en que Pablo trata el matrimonio es como si él hubiese tenido a una persona a la que amaba, ¿ok, hermano? Pero eso no quiero entrar en detalles de que si es cierto o no, porque la Biblia calla en cuanto a ese asunto. Pero Pablo habla como alguien como si hubiera estado en un matrimonio. Amén. Trata al marido y a la esposa como si él entendiera lo que ellos sienten. Amén. No se nieguen el uno al otro, a menos que sea por un tiempo de oración, por un tiempo apartado para el Señor, pero luego únanse, no sea que sean tentados, dice Pablo. Entonces como que él entiende esa parte, hermano, ¿ok? Y entonces Pablo no quiere decir que el matrimonio no sea bueno, no sea ideal, sino todo lo contrario. Sabemos que Pablo exalta el matrimonio, amén, hermano, porque entiende que es una institución, o ¿cómo le puedo decir? Es una institución formada por Dios. Amén. Y por lo tanto es una institución de bendición. ¿Ok, hermano? Pero Pablo quiere, hermano, que los solteros entiendan que el hecho de ser solteros no tiene absolutamente nada de malo. Amén, hermano. Amén. Ni tampoco estar casado. Cada cosa tiene su bendición en sí misma. Amén, hermano. No porque no estés casado quiere decir que a ti te falta algo. O no porque tú te hayas casado quiere decir que ya eres escaso de algo. Amén, hermano. Hay muchos que quizá están casados y anhelan la soltería. ¿Verdad? Ojalá no haya ni uno aquí, hermano. Amén. Todos aquí estamos felizmente casados, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay solteros que también quizá anhelan, ¿sí?, el matrimonio. Y no quiere decir que eso sea algo malo. Que un casado anhele la soltería sí tendría algo de malo. Amén, hermano. Pero que un soltero anhele el matrimonio no lo tiene nada en absoluto. Pero también si hay solteros, hermano, que no tienen esa prisa, también es correcto. ¿Ok, hermano? Y vamos a explicar por qué. Pero lo que quiero decirle a los solteros es que no porque no estén casados, a ustedes les falta algo. Amén, hermano. Pablo nos enseña aquí, por ejemplo, Pablo entiende que en la cultura de Pablo, también como en el día de hoy, hermano, hay siempre diferencias entre la gente. Por ejemplo, hermano, muchos de los hermanos eran esclavos, servían a otros señores. ¿Ok, hermano? Y en esa conciencia, la gente podría pensar que ellos estaban en una condición menos favorable que otros, porque eran esclavos. Y los que eran libres podían decir, bueno, nosotros estamos en una mejor condición. Amén. Pero lo que vamos a ver aquí, hermano, es cómo Pablo empieza a armonizar las condiciones diferentes y diversas de cada uno de los hermanos en la iglesia. Y lo que quiere transmitir Pablo en esta enseñanza que acabamos de leer es decirle tanto a unos como a otros, hermano, que nuestra plenitud, que nuestra identidad no depende, hermano, de lo que seamos, sino de quién somos en Cristo Jesús. Amén, hermano. Y entonces, por eso Pablo dice, fuiste llamado siendo esclavo, es decir, cuando el Señor te salvó, ¿eras un esclavo? Dice Pablo, bueno, no te dé cuidado, pero también dice, si tienes oportunidad de ser libre, líbrate de la esclavitud. ¿Ok, hermano? Y había otros que, hermano, querían servir a otros señores y de esa manera se convertían siervos. Y entonces Pablo les aconseja, cuidado, si puedes no meterte, ¿sí?, a la servidumbre o a la esclavitud, no lo procures, quédate libre. ¿Ok, hermano? Pero tanto uno como otro son igual para el Señor. Tienen la misma plenitud. ¿Ok, hermano?
Y entonces Pablo lo que quiere dar a entender aquí, hermano, por ejemplo, en el matrimonio y en la soltería, tanto una como la otra, hermano, tiene su bendición en sí misma. Amén, hermano. No porque sea yo soltero, a mí me está faltando algo, o yo tengo que ir con la prisa de este mundo. Mire, hermano, hay personas que pueden hacer comentarios desagradables y aún dentro de una iglesia. Y le pueden decir a un joven o a una joven, oye, ya se te está pasando el tren. ¿Ha escuchado esto, hermano? Ya te dejó. Y hace bastante. ¿Y cómo hacen sentir a la persona? Mal. Porque hacemos ver, hermano, como si una persona que está en su soltería y que puede pasar, a lo mejor tiene 35 años, 40 años, hermano, y porque esté soltero lo hacemos sentir como que eso está mal, hermano. Y no necesariamente. Ser soltero tiene sus ventajas. Amén, hermano. El matrimonio tiene sus ventajas. El matrimonio tiene desventajas y la soltería tiene desventajas. Amén, hermano. Y Pablo quiere equilibrar este concepto que debe de haber en la iglesia. ¿Ok, hermano? Y Pablo, por ejemplo, hermano, cuando trata de los solteros, dicen, mire, si ustedes están solteros, ustedes tienen una bendición. ¿Saben por qué? Dice, porque una vez que tú te casas, una vez casado, ahora tu atención va a ser el cuidado de este mundo, es decir, cómo procurar a tu esposa. ¿Sí me explico? Cuando Pablo utiliza la palabra mundo, no está hablando de cosas mundanas, ¿me explico, hermano? Sino, por ejemplo, en un matrimonio aquí presente, el esposo quiere de alguna manera conquistar, ganar a su esposa. Amén. Y de alguna manera se preocupa cómo lo puede hacer, cómo protegerla, cómo cuidarla. Y entonces su atención está en algo del mundo para poder complacer a esa esposa a quien ama. ¿Ok, hermano? No está hablando de cosas mundanas. Cuando vemos la palabra mundo muchas veces podemos confundir. ¿Ok? Pero habla de que su atención ahora está para su esposa o viceversa. La esposa está para su esposo y busca cómo atenderlo. ¿Ok? Y entonces, de alguna manera, hay una distracción para con su servicio al Señor. ¿Me explico, hermano? Entonces Pablo dice, cuando el esposo quiere agradar a su esposa y cuidarla, tiene cierta distracción para las cosas del Señor, cosa que el soltero no tiene, porque el soltero no se preocupa por eso. No tiene una esposa a quien cuidar, no tiene un esposo a quien procurar, sino que tiene su libertad para poder servir a Cristo. Su tiempo, su esfuerzo, sus recursos son propios de tal manera que su soltería es una bendición. Amén. ¿Sí me va siguiendo, hermano? Del por qué Pablo trata este asunto, de que lo que vamos a ver es que Pablo va a realzar la importancia, cualquiera que sea la condición en la que nosotros nos encontremos, es una bendición. Amén, hermano. Tiene sus ventajas, tiene su bendición, pero todas, hermano, al estar en Cristo, lo que importa realmente no es en qué estado nos encontramos, sino que estamos en Cristo. Amén. Y nuestra identidad no es lo que yo hago ni lo que yo soy, hablando, hermano, en esta vida temporal, sino quién soy en Cristo. Amén. Y esa es la verdadera identidad que yo debo tener. Muchos decían, es que yo soy esclavo y aquel tiene mayor bendición porque es libre. Y Pablo le dice, no, si tú fuiste llamado siendo esclavo, estás en Cristo. Fuiste comprado con la misma sangre, fuiste bendecido con la misma obra, fuiste salvado por el mismo Señor. Eres la misma persona que el otro, porque Dios, el Dios a quien tú sirves, el Dios que te abrió los ojos, el Dios que cambió tu corazón, no hace acepción de personas. ¿Me explico, hermano? Y entonces cada uno entendía que su condición en la que se encontraba era en sí misma una bendición. ¿Ok, hermano? Y entonces Pablo dice, porque el que está en el Señor fue llamado siendo esclavo, dice, sí, pero Cristo lo libertó. Y dice el versículo 22, asimismo el que fue llamado siendo libre, ahora es esclavo de Cristo, es siervo de Cristo. Amén, hermano. Pero al mismo tiempo somos libres, amén. Servimos al Señor en la libertad de Cristo. ¿Ok? Pero también dice, cada uno, hermano, reitera, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Amén. Y entonces Pablo habla, mire hermano, por ejemplo, Pablo dice más adelante, ahí en el... Déjeme, encuentro el... Gloria a Dios.
Dice, versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, o sea, lo que Pablo va a aconsejar, dice, esto es bueno, ¿ok? Dice, acerca de la necesidad que apremia. ¿A qué se refiere Pablo, hermano? Pablo entiende, hermano, que hay las condiciones para que una persecución se levante, estaban en su punto. Y Pablo, por entendimiento del Espíritu de Dios, hermano, sabe que próximamente se acerca una persecución. Amén. Y entonces la iglesia estará sometida bajo una presión de dolor, bajo una presión, hermano, de violencia, donde muchos hermanos iban a entrar a la muerte eterna. ¿Sí, hermano? Muchos hermanos iban a morir en la persecución. De hecho, esto Pablo, después de que escribió esta carta, hermano, 6, 7 años más adelante, se levanta la persecución de Nerón. ¿Ok, hermano? Se incendia la ciudad de Roma, que en este caso quien la provoca fue el mismo Nerón, pero Nerón culpa a los cristianos y los cristianos sufren una tremenda persecución. Más adelante Pablo es arrestado y posteriormente llevado al sacrificio. Y entonces Pablo, viendo lo que se avecinaba, él dice que a los solteros dicen, mejor quédense como están, porque no quiero traerles aflicción. Les aconsejo, dice Pablo, que si ustedes tienen la bendición de poder soportar la tentación y tener el don de continencia, dice, quédense sin casar. No necesitas casarse. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas que el casado ahora tiene cuidado de su cónyuge, pero no solo eso, que por la necesidad que apremia, el tiempo que se avecina va a ser un tiempo difícil. Y hermano, no es lo mismo para un soltero servir al Señor que para un casado que tiene esposa y tiene hijos. ¿Verdad que no es lo mismo? En un tiempo difícil, en un tiempo de persecución, en un tiempo, hermano, donde está en riesgo la integridad física de la familia. Yo le pregunto, ¿usted hubiera preferido ser soltero o ser casado con familia? El soltero no iba a padecer el dolor de ver a su esposa morir, a sus hijos morir. ¿Me explico, hermano? Entonces Pablo dice, en cierta manera tu soltería, aprovéchala. Tu soltería, disfrútala. Porque vienen tiempos duros, tiempos difíciles, los cuales van a traer aflicción a tu vida, a tu corazón. Ya el casado está casado y para él es un mandamiento y gloria a Dios. Es una bendición el matrimonio, amén. Dice, pero si tú estás casado, dice, no procures ligar. No te procures casar, porque vienen tiempos difíciles y esto va a traer aflicción. Amén, hermano. No porque, hermano, sea en sí malo el matrimonio. El matrimonio es una bendición. ¿Cuántos decimos amén? Es una bendición de Dios, hermano. Mi esposa es una bendición para mí. Mis hijos son una bendición. Amén. Disfruto el hogar. Me gozo, hermano, en la paz del Señor. Me gozo en la presencia de Dios. Amo a mi familia. Gloria a Dios por la familia que cada uno de nosotros hemos conformado en el Señor. Amén. Nos gozamos. Son ellos, hermano, una bendición para nosotros. Y, hermano, hemos aprendido que como familia podemos servir al Señor. Amén. Hoy me gozo, hermano, de mi familia, como yo sé que usted se goza de la suya. Amén. Cuando usted ve a sus hijos venir a la casa de Dios, es una bendición, hermano. Cuando sus hijos le dicen, quiero ir a la iglesia, es una alegría para nosotros. Nos alegra en el corazón cuando vienen de camino y nos acompañan y nos reunimos con la congregación de los santos. Hermano, es una bendición para nosotros. Amén. Cosa que quizá el soltero no ve, pero que tampoco no necesita. Es decir, para ser feliz y pleno en Cristo Jesús. Amén, hermano. Pero también si lo quiere hacer, Pablo explica el por qué él da su razón de que no lo haga, no lo procure, porque vienen tiempos difíciles, tiempos peligrosos en los cuales ellos van a sufrir aflicción. Amén. Entonces, pero también quiero que, hermano, veamos que no podemos ser contaminados con la forma de pensar de este mundo.
El mundo dice, no, si tú no te casas a los 25, ya, se te fue el tren. No, cuidado si andas en los 28, 29. Ya cállate, ya perdiste la esperanza si pasaste los 30. ¿Mande? Ahora dice lo contrario, que ya no te casas. Hermano, ya, y mire, hermano, ha sido tan tremenda la influencia del concepto cultural que muchos cristianos, hermano, ya no quieren ni siquiera, o sea, por ejemplo, me refiero a hombres. No porque el hombre, hermano, pero normalmente es el hombre el que toma la iniciativa, ¿sí me explico? El hombre es el que dice, he tomado la decisión de buscar una mujer con la cual yo me voy a casar y ya quiero pensar seriamente. Pero hermano, ya ese pensamiento de muchos ya se ha prolongado. En cuanto a los hombres estoy hablando. Amén, hermano. Y no, hay gente, hermano, por ejemplo, hombres, existen dos tipos de cristianos, hombres solteros. Hay unos, hermano, que no tienen prisa y están plenos en el Señor. ¿Sí me explico? No están procurando esa parte. Y es respetable. Amén, hermano. No están a prisa, no están siendo contaminados con la presión de este mundo, con la presión cultural. ¿Ok? Pero también está el otro extremo. Hombres que ya tienen todo lo necesario y simplemente no quieren entrar en un compromiso. No quieren entrar, hermano, a la responsabilidad. Y lamentablemente, hermano, vemos muchos hombres solteros dentro de las congregaciones que, hermano, por no tener una responsabilidad, una obligación por estar lejos de los compromisos, eso es el otro extremo, hermano, eso no debería de ser. Un hombre cristiano, hermano, no debe tenerle temor a los compromisos. Amén, hermano. Porque eso también es un lazo para él, es una tentación constante, hermano. Por eso Pablo en una ocasión también ahí mismo dice que es mejor que se case a estarse quemando. ¿Ok? Porque el estar constantemente, hermano, tentado, hermano, es un riesgo. Amén. Para un soltero, ya sea hombre o mujer. Sin embargo, Pablo dice que, o sea, nosotros entendemos que en el contexto de nuestras congregaciones hay muchos hombres, hermano, que va pasando el tiempo y no quieren ya compromiso, hermano. Quieren las cosas fáciles. Mire, hermano, yo, por ejemplo, yo le digo a mi hija es soltera todavía, amén. Pero yo le digo a ella, no te cases con un hombre que no está dispuesto a hacer nada por ti, que quiere las cosas fáciles. No te cases con un hombre así. Busca un hombre que esté dispuesto a amarte, a sacrificarse por conquistarte. ¿Sí? O sea, no veas a ningún hombre que si no se esfuerza, no quiere echarle ganas, no te busca, no te consiente, no te aprecia. No busques hombres así. Busca un hombre que sea comprometido, que sienta su compromiso hacia ti, que te busca, que se esfuerza, ¿sí? Que realmente te demuestra que te ama. No te conformes con ninguna, o sea, con algo barato. O sea, ese es mi consejo como padre. Digo, porque yo caminaba, le digo a mi hija, yo todos los días del año veía a tu madre. Todos los días del año. Y caminaba, yo no tenía carro. Y caminaba cerca de 10 kilómetros para ir a verla. Todos los días. Y a veces en la madrugada, hermano. Nos cortaban la línea del teléfono y yo tenía miedo de que Pati se quedara dormida y se le hiciera tarde para ir a la prepa. Me iba caminando a su casa para tocarle y no se quedara dormida. De verdad. Así era mi preocupación por ella. Y me decía mi suegro, oye, ¿no quisieras faltar de perdido un día? No, suegro. Dijo, pues tráete el acta de nacimiento de una vez, dile a tus papás y yo te adopto. ¿En serio? Hermano, ellos querían verme en que sea un día, hermano, descansar. Pero los 2 años, casi 3 años que yo duré con Pati, hermano, con la pastora, todos los días yo no la dejé de ver, hermano. Así, o sea, de verdad. Dentro de nuestro periodo de noviazgo, yo duré, si acaso, hermano, juntando los días, algunos 10 días que no la vi. Ni días festivos, hermano, la dejaba descansar. Menos festivos. Ahora, hermano, nos vemos nomás los lunes, ¿sí? Y si traigo carro, ya no quieren ni andar ni en camión, hermano. O sea, ya no quieren hacer nada los muchachos de hoy, hermano. No quieren sacrificar nada y quieren que la mujer, como ya se está volviendo independiente, que haga la mayor parte o que haga la otra parte.
No, hermano, yo conocí hombres, hermano, y que se sacrificaban por enamorar, hermano. Amén. Y si usted tiene hijas, aconséjeles lo mismo, hermano, que no se conformen con cualquier baratija. Yo no sé si así será, pero mi consejo se lo voy a dar, hermano. Oro y ruego a Dios, y yo sé que mi hija me escucha. Sé, la conozco. Sé quién es mi hija. Amén, hermano. Hace poquito nos daba ella consejos a nosotros, a mí, a Pati nos aconsejaba en el Señor. Y eso, hermano, es una bendición de Dios. Que nuestros hijos lleguen a aconsejarnos a nosotros como padres. Que ellos tengan la solvencia para decir, papá, yo veo en esto en ti, mamá, yo veo en esto en ti. Y yo creo que ustedes dos necesitan esto. Es una bendición, hermano, que nuestros hijos puedan hablar así con nosotros. Amén. Pero yo le digo a ella que en su soltería ame a Dios. Que no piense como el mundo piensa. Muchos pudieran decir, ya estás soltero. No, hombre, ya se te fue el tren, ya te quedaste solo. Ya, no, hermano, no se llenen de ese concepto. Levante la mano los que son solteros aquí, que ya están en edad para acá, pero siguen solteros. ¿Te hacemos caso, Pame? ¿Quién más es soltero aquí? Mire, aquí hay un. Muchachos, no piensen que porque ustedes son solteros les hace falta algo. Ustedes están completos en Cristo. Amén, amén, hermano. Y no por eso que estoy diciendo que no se casen, no. Pero que nadie venga y les diga que ustedes necesitan ya apurarse. Sirvan a Dios en su soltería. Tengan la bendición de, miren, tienen el tiempo, tienen las fuerzas, no tienen la ocupación de ocuparse de otra persona, de afligirse por otra persona. Amén, hermano. Yo le decía que eso no quiere decir que a nosotros nos haya ido mal en el matrimonio, no. Pero es una aflicción. Cuando el esposo, hermano, se enferma, la esposa, ¿quién es la que se preocupa? Decía nuestra hermana María Luisa, mi hermano Tito se me desvaneció. Pregunta, hermano, ¿no la afligió eso? La aflige. Cuando la esposa se enferma, el esposo se aflige, los hijos se afligen. Cuando un hijo se nos enferma, hermano, como matrimonio nos afligimos por nuestros hijos. Amén, hermano. Cosa que el soltero, dice Pablo, tienen un privilegio. Y entonces, en lugar de estar preocupados por esas cuestiones que traen aflicción al alma, ustedes pueden gozar de servir a Dios con su tiempo. ¿Sí, hermano? Yo creo que Pablo nos enseña a sacarle provecho a cada etapa y a cada circunstancia en la que nos encontramos. No importa la situación que estemos pasando, pues es terrenal, tanto el esclavo como el no esclavo, pero él nos habla que todos somos plenos en lo que viene, ¿verdad? La eternidad. Amén. Y estamos en Cristo en este momento, hermano. No tenemos por qué ser influenciados por un pensamiento cultural. Nuestra identidad, ¿quién es, hermano? Cristo. Yo soy un cristiano porque sigo a Cristo. Amo a Cristo. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Dios. Amén, hermano. Él es el Rey de mi vida. Lo tengo todo porque lo tengo a Él. No importa la circunstancia en la que yo viva. Amén, hermano. Aquí hay diversidad, hermano, de personas que nos dedicamos a diferentes cosas. Algunos pueden ser profesionistas, hermano. Algunos puede ser que no lo sean, pero ninguno ni el otro es menos por la condición, hermano, en la que está. Amén, hermano. Gloria a Dios porque usted es un profesionista y a Dios sea la gloria por esa bendición. Amén, hermano. Pero eso lo hace más que aquel que no tiene una profesión, porque el que no tiene una profesión también tiene su identidad en su mismo Señor. Amén, hermano. Quizá yo pueda tener un trabajo mejor remunerado y otro hermano no, pero eso a mí no me hace mejor que él, ni a él peor que yo, sino que ambos tenemos a Cristo porque nuestra identidad es Cristo. Amén, hermano. Quizá hay hombres casados aquí, pero hay hombres solteros, pero a ninguno ni a otro nos hace mejor la condición en la que estamos, sino nuestra identidad en Cristo Jesús. Somos plenos, somos gozosos, somos hijos de Dios. Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, Pablo dice, si tú eres un soltero, tienes una mayor bendición, porque tú puedes servir a Dios. Tú no tienes otra preocupación. Sirve a Dios. Estás estudiando, sirve a Dios, comparte a Dios a donde quiera que vayas. Tienes tu fuerza, tienes tu tiempo, tus recursos,
todo lo que tú tienes es para ti, para servir al Señor. Sírvelo de corazón. Es lo que Pablo trata de transmitirnos. Amén, hermano. Y le dice, si eres soltero, no procures ligarte. Vienen tiempos difíciles en los cuales tú vas a sufrir. Mejor sirve al Señor de esta manera. Ya vendrán otros tiempos, pero en este momento no lo procures. No quiere decir, hermano, que Pablo está invitando a quedarse solteros. Solamente les hace ver la bendición de cada circunstancia en la que llegamos al Señor. Amén, hermano. Y vuelvo a repetir, estás ligado a mujer, dice, no procures soltarte. A los casados, estamos ligados a una mujer, gloria a Dios. No, que hay muchos hermanos que se desligan de su compromiso y hermano, ahí andan abandonando a sus familias, según ellos, por predicar a Cristo. Amén, hermano. Conozco a muchos de ellos, sus familias careciendo de lo necesario para el alimento y el vestido, y ellos predicando, y su familia abandonada. Yo no creo ese tipo de ministerio ni ese tipo de servicio, hermano. Yo creo que un hombre de Dios, lo primero que hace es dar testimonio que tiene a Dios como un hombre comprometido y responsable, cuidando a su familia. Amén, hermano. Amén. Y no un desobligado. Amén. Y andan de vagos, hermano, allá. Oye, ¿y su familia? No, pues ya no tengo. Ando libre, ando sirviendo. Es que yo sirvo a Cristo, hermano. Y su esposa, ¿tiene esposa? Sí, bueno, pero hace mucho que no la vi. ¿Tiene hijos? Sí, también, pero no hace mucho que no. Bueno, eso no es congruencia, hermano. Amén. No malentendamos. Amén. Por eso una persona que dice que es, sí, hermano, conózcalo por su testimonio. ¿Cómo es en el hogar? Amén. ¿Cómo es con su esposa? ¿Cómo es con sus hijos? Y eso lo determina. Y usted dice, no, este no es lo que dice ser. Punto. Amén, hermano. Pero es importante, hermano, que veamos estas verdades. ¿Estás ligado a mujer? Dice, no procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. ¿Ok, hermano? Precisamente por lo que Pablo está. Dice más, también si te casas, no pecas. Amén. Si la doncella se casa, no peca, pero tales tendrán aflicción de la carne. Y dice Pablo, yo os la quiero evitar. Es una cuestión de amor de parte de Pablo, evitarle sufrimiento por la cuestión que se avecinaba. Inclusive también, hermano, Dios nos da en esta enseñanza la oportunidad de entender que nosotros, hermano, tenemos que amar a nuestra familia. Amén, hermano. Y es cierto, dice, el casado procura a su mujer o la mujer procura a su esposo. Hermano, pero hay algo que nosotros debemos entender. Por más que nosotros tengamos una esposa y por más que tengamos un esposo, eso no quiere decir, hermano, que nos desliguemos de las cosas del Señor. Amén, hermano. Yo no puedo desentenderme de las cosas de Dios. Tanto los casados como los solteros debemos entender que tenemos un propósito en esta vida y en esta tierra: servir a Dios y dar testimonio de Él. Amén, hermano. Pero ni mi soltería, para el caso de los que están solteros, ni mi matrimonio debiera de ser un impedimento para yo servir a Dios. Amén. No, es que yo no sirvo a Dios, yo no me entrometo en la obra, no me inmiscuyo en las responsabilidades de la iglesia porque yo tengo una familia que cuidar. No, hermano. Amén, hermano. Dios dice, cuida a la familia, pero yo estoy antes que tu familia. Y Dios no me está diciendo, deja de amar a tu familia. Lo que Dios dice es que ámame a mí más que a tu familia. Ajá. Tú no puedes amar más a tu familia de tal manera que me descuides a mí. ¿Sí me explico, hermano? Puede que estemos en la iglesia, hermano, pero si yo no tengo un compromiso con mi iglesia local, con lo que se realiza con mi iglesia, con el trabajo evangelístico, con todo lo que tiene que ver, hermano, del reino de Dios, hermano, yo no puedo aislarme de la iglesia por decir que estoy cuidando a mi familia. Yo tengo una responsabilidad, hermano, con Dios primeramente. Y dentro de esa responsabilidad es cuidar a mi familia, pero no lo es todo, hermano. Yo tengo que ocuparme en las cosas del reino. Tengo que ocuparme en las cosas que como cristiano soy llamado a hacer. Amén, hermano. Dice, tanto solteros sirvan a Dios. No aprovechen su soltería para otra cuestión. Si estás soltero, es para Dios. Amén, hermano. Disfruta la soltería, sin embargo, úsala para el servicio de Dios.
Si tú tienes un matrimonio, recuerda, yo no quiero que dejes de amar a tu familia o dejes de amar las cosas que disfrutas hacer con ella, sino que pongas prioridad. Yo soy tu prioridad, dice el Señor. Yo soy quien te doy identidad. Yo soy tu prioridad. Uno de los mandamientos, hermano, es el primero. ¿Cuál es? Amarás al Señor con todo tu corazón, alma, cuerpo y ser y espíritu. Amén. Con todo vamos a amar al Señor. Y eso no quiere decir que Dios nos diga no ames a los tuyos, no ames a la gente que te rodea. No, dice, pero hay prioridades. Tu amor, principal amor, es para mí. Amén. Y yo voy a ser la fuente para que tú ames a los que están a tu alrededor. Amén. Y entonces el Señor pone en perspectiva cada circunstancia en la que nosotros estamos. Y dice, de tal manera que, hermanos, que el tiempo es corto. Vea, esta es la palabra clave. ¿Sí? Por la circunstancia que apremia, y también dice Pablo, porque el tiempo es, ¿qué, hermano? Es corto. Y entonces hay que aprovechar, hermano, la circunstancia en la que usted y yo estamos. Si usted es soltero, gloria a Dios, aproveche el tiempo es corto. Amén. Usted es casado, casada, aproveche el tiempo. Amén, hermano. Sirva a Dios. Ame a Dios con todo su corazón, antes que a su esposo, antes que a su esposa. Amén. Procure a su familia, pero no olvide a Dios. Amén, hermano. No, es que yo me quedo en la casa porque yo cuido a mi familia. Por eso es que yo no voy a los cultos, no voy a la iglesia a los cultos. Yo no asisto, yo no voy, porque es que mi familia me necesita. Hermano, tenga cuidado, hermano. Porque usted está poniendo antes a su familia que a Dios. Amén. Dios le ha mandado a hacer cosas que usted debe hacer sí o sí. Amén. Entonces hay que poner a Dios en primer lugar. Sí, hermano. La palabra de Dios dice que llama padre o madre más camino. Efectivamente. Y los que lloran, dice, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, dice, como si no poseyesen. Es decir, hermano, que veamos esta vida temporal como algo temporal, como lo que realmente es. Que si yo poseo algo, como si yo no lo poseyera. Entendiendo, hermano, que poseo la eternidad en Cristo Jesús. Amén, hermano. Que nada me detenga, nada me estorbe, nada sea un impedimento para mí, para servir al Señor. Ese es el mensaje central de Pablo en el capítulo 7. Todo es bueno en sí mismo, del matrimonio como la soltería, si eres esclavo, si eres libre, como haya sido llamado, todo es bueno. Pero recuerden que la verdadera identidad no es lo que ustedes hacen, no es tu profesión, no es la circunstancia en la cual tú te encuentras, no es que si tú eres libre o eres esclavo, si tú eres hombre o eres mujer. Amén. Pablo dice, ni la circuncisión, porque muchos como eran judíos decían yo soy mejor. Dice, y ni la circuncisión, los gentiles, los paganos que no habían sido circuncidados, ellos que pensaban que estaban en una circunstancia peor ante Dios porque eran incircuncisos, mientras que Israel era circuncidado. Ellos decían, hay una desventaja de uno para con otro. Y dice Pablo, no, ni el circunciso es algo, ni la circuncisión es algo, ni la circuncisión. Fuiste llamado siendo circuncidado, quédate circuncidado. Fuiste llamado siendo incircunciso, no te circuncides, no necesitas eso. Cristo es lo único que te hace pleno. Cristo es lo único que te hace completo. Eres soltero, gloria a Dios. No necesitas más. Tienes a Cristo y tienes una identidad en Cristo Jesús. Recuerden, se deben a Cristo y viven para Cristo. Vívanlo en la circunstancia en la que se encuentran para Dios. Sean para el Señor. Dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo, ¿qué dice, hermano? Se pasa. Quisiera que todos estén sin tristeza. Esa es la porción de Pablo, hermano. Y yo quisiera, ¿cómo puedo yo aplicar, hermano, esta verdad? ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida? En primer lugar, hermano, debemos recordar que nuestra relación con Dios es lo más importante en nuestras vidas. Amén, hermano. Nuestra relación es lo más importante en nuestra vida. Nuestro estado civil no define nuestra identidad en Cristo. Y Dios puede usarnos de maneras significativas, tanto si estamos casados como si no lo estamos.
Sin embargo, también debemos ser conscientes de las ventajas y desventajas que cada estado tiene y buscar la voluntad de Dios en nuestra elección. Debemos orar y pedirle a Dios que nos guíe en esta importante decisión y confiar en que Él nos llevará por el camino correcto. Además, debemos recordar que nuestra vida cristiana no se trata solo de nosotros. Nuestro servicio a Dios es un llamado a amar y servir a los demás. Ya sea que estemos casados o solteros, debemos buscar maneras de amar y servir a los demás y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Conclusión, hermanos, este pasaje que acabamos de leer en la carta a los Corintios nos recuerda la importancia de buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra elección de pareja. Debemos recordar que nuestra relación con Cristo es lo más importante de nuestra vida y que Él nos guiará en nuestras decisiones si pedimos ayuda. Entonces, hermanos, busquemos la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Vivamos nuestra vida para amar, servir a los demás y glorificar a Dios en toda nuestra vida. Ese es el consejo de parte del Señor en esta tarde, hermano. Dele gracias a Dios en la circunstancia que está. Sirvamos a Dios, vivamos para Dios y para los demás y pidamos al Señor guianza. Si algunos aquí están solteros y están pidiendo al Señor, esperen en el Señor. Dios los guiará, los llevará al tiempo correcto y con la persona idónea. No se apresure por la forma de pensar de esta cultura. Espere en Dios, pero mientras espera, sirva a Dios. Ame a Dios con todo su corazón. Amén. Póngase de pie.